días, chicos, nos encontramos en una clase más del aula virtual. El día de hoy vamos a seguir repasando lo que es un poquito de español y nuestro tema son las familias léxicas. ¿Y qué son las familias léxicas? Son las que se conforman por el cuento, la fábula y la leyenda, ¿ok? Bueno, ¿qué son en realidad? Los tres son relatos fantásticos que forman parte de una cultura y sirven para explicar fenómenos de la naturaleza, suceso histórico, entre otros. El cuento es una narración breve creada por uno o varios autores. Está basada en hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Todo el mundo conocemos el cuento, hemos escuchado un cuento, ¿ok? El cuento se conforma por tres partes. La primera, que es el inicio, donde tienen que aparecer o presentarse los personajes, la normabilidad y el escenario, o sea, dónde se va a desarrollar y cuándo. Después aparece el desarrollo, ¿sí? Es donde se va a presentar el conflicto o el problema del cuento. Y el final, que es el clímax o cierre, que quiere decir que es la solución al cuento. Ahora vamos con lo que son las fábulas. Es una composición literaria narrativa breve, generalmente en prosa, quiere decir que está escrita en prosa o en verso, en la que los personajes principales suelen ser animales, cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. Cada fábula cuenta con un estilo llano, una sola y breve historia o anécdota que alberga una consecuencia aleccionada. Quiere decir una lección, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Posee una intención, redacción didáctica y carácter ético universal. Ok, a ver, en la fábula es una historia donde vamos a ocupar animales, cosas o algo animado o personajes en la cual nos va a dejar una moraleja. Las fábulas son como el pastor y el lobo, la liebre y la tortuga, etc. Y finalmente tenemos las leyendas. La leyenda es la narración que tiene como función relatar un fenómeno o hecho de una tradición con intervención de sucesos maravillosos. O sea, el suceso le van a poner un poquito más de su cosecha, algo que sea asombroso, ¿sale? La leyenda se conforma por los siguientes. Tiene fuerza que tener un narrador y el narrador siempre va a hablar en tercera persona, aunque a veces pueda aparecer como un narrador testigo o incluso parte de un protagonista, ¿ok? Después tiene los personajes. Los personajes pueden ser reales y a veces se ven enfrentados a seres sobrenaturales. Tiene que establecerse un tiempo o un espacio. Algunas leyendas remontan sus orígenes a tiempos lejanos, o sea, hace mucho tiempo atrás, pero siguen teniendo ocurrencias en tiempos actuales. Por ejemplo, tenemos el clásico de La Llorona, pasó hace muchísimos años, pero sigue pasando en la actualidad, ¿ok? Y finalmente tenemos lo que son las acciones. La acción son seres reales que enfrentan una tarea muy difícil, prodigiosas o misteriosas. Regreso, teníamos lo de la leyenda, por ejemplo, de La Llorona, que se enfrenta a una situación muy difícil y demás, o cómo la puedes vencer, o cuando dicen, es que por ahí anda La Llorona, ¿sí? Esas son las leyendas, esas son las partes de la leyenda y cómo se conforman y cómo se debe escribir la leyenda. Bueno, por el momento sería todo, espero y esto te ayude.